Hoy les voy a hablar de qué se trata. Ojalá que la lean ustedes. Yo ya la leí hace mucho y es tan aburrida como todas las buenas novelas. Bueno, pero es una novela de la utopía, nomás que le llaman distopía en lugar, o anti-utopía. Y he estado viendo estos libros sobre la cuestión utópica y créanme que se necesita mucho valor para leerlas porque son muy aburridas, pero es una maravilla el de imaginar que, miren, el humano, que pues somos parte de simio, de bacteria, pero también de astro, dice alguien, y de galaxia. Somos una pequeñez, pero puede uno estar al tanto de esa pequeñez y medir la pequeñez en relación con los astros, en relación con todo el universo conocido, porque falta mucho para conocerlo cabalmente. Entonces me maravilla pertenecer a esta ralea humana, porque está uno lleno de vicios, como la novela de la que les voy a hablar, pero esta es la distopía, esta es la o la no utopía, el desencanto de las utopías, pero el principio, está uno siempre inmerso en los vicios, en la degradación, pues cuántos imperios no han caído por eso. Pero imagínense el humano en medio de su desastre como comunidad, imaginó esos mundos extraordinarios, por ejemplo, las edades, la edad de oro, nunca existió, es mitológica, pero qué hermoso quienes idearon que hubo un tiempo en el que el humano era feliz, tenía todo para su subsistencia, nada era de nadie, porque empezó la degradación humana cuando, por esta vez, nomás por esta vez, no voy a tomar el viento. Entonces la propiedad privada envileció. La propiedad privada prácticamente ya fue del tiempo del hierro, porque primero fue la edad de oro, la de plata, donde ya empezaban a trabajar, a fatigarse para la sobrevivencia. Viene el bronce y el hierro, y todavía del hierro hay grados dentro de esa edad, hasta llegar a conocer todos los vicios, las guerras, el hambre, los jinetes del apocalipsis, todo esto después de que el humano imaginó esos mundos hermosos sobre todo de la edad de oro. ¿Se acuerdan que les recito el pedacito primero que dijo Don Quijote a los cabreros que estaban muertos de sueño y que apenas lo oyeron? Dichosa edad y siglos dichosos, aquellos a los que los antiguos llamaron de oro, y no porque en tales épocas abundara el metal, sino porque no se conocía lo tuyo y lo mío, el tuyo, el mío, la propiedad privada. Ya desde entonces había conciencia, por supuesto, de que esa propiedad privada es la que nos ha amolado. Pero entonces, después de la edad de oro, ¿cuántas utopías? La de Moro, 1500 y tantos, es la utopía.
pero por extensión se le dice a la de Campanella, a la Atlántida de Platón. La Atlántida de Platón no le encontré mucho de utopía, no le encontré mucho de esto, pero en fin, la de Campanella, la ciudad del sol, ambos se llaman Tomás, Campanella y Moro. Es una ciudad arriba de una montaña, 7 círculos, es mágica, pero tiene todas las filosofías que surgieron con el Renacimiento, y es el sacerdote, el sumo sacerdote, y es la adoración del sol. Y este hombre era dominico, y este hombre era revolucionario, y también escribió, como Cervantes, en la cárcel, escribió en La ciudad del sol, 27 años preso, caramba. Y ¿cuál otra? La ciudad de Dios, de Agustín. Eso es aburridísimo, es algo teológico, cuando todavía los mundos se regían por la teocracia, la verdad revelada, todo venía de Dios, incluyendo el poder de los monarcas. Vino la utopía, la de Moro. En todas ellas se trabaja poco, porque el hombre se realiza mucho, necesita para realizarse el ocio. Acuérdense que el yerno de Marx escribió un libro que se llama El derecho a la pereza, que simplemente quiere decir que contra esa imposición del patroncito que hace trabajar tanto para pagar tan poco, el hombre necesita la reflexión, necesita el llegar a conocerse a base de un tiempo diario que dedica nada más a él. Entonces, esas son la base de las utopías, incluyendo la de Moro: trabajar poco, tener un gobierno aliado, hacer unas leyes justas. Simplemente la utopía, pero estaba tan bonita esa serie de mundos imaginados en medio de la catástrofe, de la tormenta, de la degradación muchas veces, cuando llega, miren, otro Tomás Hobbes, otro, y escribe el Leviatán. ¿Alguien sabe de dónde proviene? Bueno, el Job, cuando lo interpela Dios, le dice: ¿tú qué sabes de por qué hago las cosas? A ver, tú creaste el Behamont, que dicen que sería el rinoceronte. Tú creaste el Leviatán, dicen que sería una ballena, pero más grande, porque posiblemente para que cupiera Jonás, imagínense, cómodamente sentado entre el páncreas y el coxis, si es que coxis tenga el Leviatán. Y el Leviatán no es más que la síntesis del Estado. Hobbes fue el que dijo la frase que ha cobrado fortuna: el hombre es el lobo del hombre, y por lo mismo la autoridad del soberano que viene de Dios hace que todos esos lobos de los hombres entren en cintura. El hombre no puede regirse sino esa base de una fuerza que maneje un soberano, y solo así, porque es un rebelde de principio a fin, el humano, el Leviatán. Eso empezó a decirle a la humanidad: las utopías no esperes nada de ellas. Y sin embargo, todas las utopías han tenido aportaciones que se registran en las
las constituciones de los países. Se han sintetizado lo mejor, lo más valioso, lo más novedoso de cada utopía y se ha recogido y ha tenido seguidores, la Carta Magna de los países. Pero además hay un Fourier que era un mediocre, creo que era un vendedor de viajante, ¿cómo se llama? Bueno, un viajante, e imaginó el falansterio, sabrosísimo, se trabaja poco, el poeta escribe, el pintor, etc. Después de trabajar, como decía Moro también, en la agricultura. La agricultura es la base. Ya que se trabaja en la agricultura, ahora cada quien lo que quiera. Las mujeres comunitarias, los hijos de todos, nada de propiedad privada, pero viene el Leviatán y dijo, no frieguen. El humano tiene que estar regido por una autoridad, la utopía, y allí la utopía, los libros utópicos dejaron la teoría política y tomaron la creación literaria. Por ejemplo, el primer libro ya situado perfectamente en la creación literaria y ya no en la teoría política, el Frankenstein. ¿Alguien sabe por qué se subtitula Frankenstein o el Prometeo moderno? ¿Alguien sabe? Fíjense, esto es filosofía pura. Yo hasta antes de saberlo no lo sabía. Yo decía, pero ¿qué viene el condenado monstruo de Prometeo? ¿Por qué? Hasta que estudié, es que Frankenstein, el doctor, es el Prometeo moderno, porque según unas versiones, otras niegan esto. El primer hombre fue Epimeteo, forjado con barro, y Prometeo robó el fuego del Olimpo para dar vida a ese muñeco. Muñeco, pero no para sus mujeres. Bueno, pero aquí está que hay muchísimas versiones. Para otros Epimeteo es hermano de Prometeo y así, que Prometeo creó a ese hombre Epimeteo y luego dijo, pues hay que darle mujer, y creó Pandora. Pandora se debe decir, pero Pandora. Otras versiones dicen, no es cierto, Zeus, para vengarse de Prometeo, le mandó a Pandora con aquella caja y todo lo demás. Pero lo importante es que llegó el doctor Frankenstein y, como Prometeo, hizo una criatura tan mal hecha como la que hizo Prometeo, porque Epimeteo y su señora esposa nos dieron en toda la torre, con aquello de que salieron todos los dones, solo quedó aleteando en el fondo la esperanza. El peor de todos los males quedó en la caja aquella. Con la esperanza nos han traído, a mí no, pero miren, ahora sí, cada 6 años, este es el bueno, ahora sí. Bueno, entonces, después vinieron, digamos, las distopías, ya, el desencanto, por ejemplo, Un mundo feliz de Huxley, Nosotros, de un ruso, ¿saben cómo se llama? La guerra de las salamandras, en plan de farsa, porque Karel Capek es chistoso, todo lo toma en broma. Tiene un cuento que no leo aquí porque es extenso, de cuando dijo Dios a Abraham, si hay 50, le dice a Abraham, si hay 50 justos, no desbarata Sodoma y Gomorra, y si hay 40, total, que si hay 5,
llega a su casa Abraham y le dice a su mujer, ¿cómo? Mira nada más lo que va a ocurrir. ¿Cuáles serán esos 5? Ella, no, fulano no, pues una porquería, ¿sabe qué? Y así empieza ella y empiezan los dos a discutir qué vecino será justo y salen enojados porque ninguno, ella dice que este y este dice que el otro. Todo de broma, Checo, Capek, ya se me olvidó el nombre, les digo que ando mal, Karel Capek. Entonces, ellos empezaron con el desencanto de mundos tristes, pero ya no pueden ubicar la acción de su novela en ninguna parte del mundo, porque Moro y Campanella y el Platón de la Atlántida pues nomás imaginan tierras y se lanzan a decir en esa tierra, ¿quién los desmiente? Es tierra incógnita, terra incógnita en latín. Pero desde el 11 del siglo pasado que se descubrió el Polo Sur, ya no hay tierra en donde colocar lo que ahora ya es ciencia ficción. La ciencia ficción a lo escapista toma otros mundos, toma otras épocas. Ahí tienen al tipo que me cae mal, el de Crónicas Marcianas, otro mundo, otras edades. Me cae mal porque dijo él así en la vida real: yo no tengo nada en contra de los mexicanos, que se queden retiraditos de nosotros. Hijos, desde entonces Fahrenheit fácilmente quemé. Entonces caí un libro leído entre bostezos y nada tiene es del resumen, chupa de todos los demás libros, que es 1984. No porque dijera que en 1984 iba a ocurrir esto, no, es al revés, es 1948 cuando empezó a escribirlo. Y además, si alguien dice, quería decir cómo iba a ser el mundo en 1984, pudo haber dicho, cuidado porque así puede terminar el mundo si siguen como van. ¿Y qué mundo más opresivo? Ustedes saben nomás, digo, los que no lo han leído nomás, el lugar común, el gran hermano, el tal Big Brother, el gran hermano, sin intimidad todos los habitantes de aquel país, por donde quiera telepantallas, no tiene ninguna intimidad el habitante de aquel lugar. Y el gran hermano no es un individuo, no es un partido, hay un partido único, pero no, es el Estado mismo, el Estado. Aquí es igual. Lo que vale mucho de 1984 es ver el parangón que existe entre el país del gran hermano y el país del gran hijo desobediente, porque él dice que es la canción que más le gusta, el hijo desobediente. Pero hay un parangón enorme. Hay el Ministerio de Hacienda, en donde todos los datos de todos los habitantes, datos fiscales, están bien localizados. El Ministerio del Interior, donde todos los datos de toda clase se proporcionan a los bancos, a las casas de seguros, a todas las instituciones, para que puedan aplastar a los ciudadanos. Hay 3 clases: la alta, del interior, la media, y abajo los que se llaman los proles, o sea, los proletarios, la carne de cañón. El Ministerio de Sanidad, donde están los datos de todas las enfermedades
que aquejan a todos los habitantes de aquel país. Diversos. El Ministerio de la Paz, encargado de movilizar tropas y atacar vecinos. En el mundo hay 3 países grandototes y este es Islandia. Islandia ya no me acuerdo. Oceanía, miren, por eso dudé, ya no me acuerdo. Oceanía. Y entonces, allí la mentira es exactamente lo que vale. El Ministerio de la Paz, con unas mazmorras, con unas cárceles, con una represión, con torturas físicas, pero sobre todo psicológicas, el famoso lavado de cerebro, en donde quedan como robots que ya lo son de hecho en el mundo feliz. En el mundo feliz ni siquiera tienen nombre. Me enamoré de la 522 y ella desilusionada, me enamoré de 41. Sí, puros números, puros nombres. Acá no, aquí digo puros números, acá todavía tienen nombre, pero está prohibido el pronombre yo y está prohibida toda suerte de individualismo. Hay un ministerio de la verdad. Allí me clavo yo viendo, este es México, el ministerio de la verdad. El gran hermano, por medio de su policía del pensamiento, ha creado una neolengua para las mentiras y una táctica del no pensar. Manipula los medios para que la realidad, así la veamos, la captemos de otra manera, como quiere el gran hermano. Eso se llama el doble pensamiento. Todo esto en la traducción, doble pensamiento. Si es blanco, la gente crea que es negro cuando le dice el gran hermano. Y entonces tenga la flexibilidad para decir que es blanco cuando cambia el criterio del gran hermano a voluntad, para que siempre se maneje todo a base de la mentira que sirve para perpetuar el poder. Pero algo curioso, venenoso, de principio a fin, se va lentamente anulando. Primero se anula el pasado. Orwell fue el que dijo: el que controle el presente controla el pasado, el que controle el pasado controla el presente y el porvenir. Y ya que el gran hermano controla pasado, presente, futuro, decide que hay una inmovilidad absoluta en el pasado, de tal manera que se inmoviliza el futuro. Se vive un presente nada más, un presente modelado a la manera como quiere el gran hermano. Y el propósito del gran hermano es que se congele el tiempo, la línea del tiempo quede de modo tan congelada que ya no haya tiempo. El pasado no existe, y no existe porque los disidentes, hay una hermandad de disidentes, se alimentan del pasado para su disidencia. El revolucionario, no me refiero a las armas, solo lo puede ser si se va al pasado. Así han sido las cosas. Y les voy a decir por qué la disidencia ha recurrido al pasado. Compara cómo era este sitio antes de que llegara el régimen del gran hermano. Teníamos esto, teníamos aquello. Con el solo hecho de que haya memoria histórica, o en México puede ser al revés. Cuidado, no vamos a hacer esto porque estuvimos muy mal cuando dimos este paso en falso, estuvimos muy mal. Se necesita el pasado. Yo insisto tanto en la memoria histórica. Si
conservadora. Armas, todo el mundo. Y hablando de armas, el Ministerio de la Verdad tiene siempre una campaña: guerra contra el terrorismo. El terrorismo lo está produciendo el Gran Hermano, pero la guerra es contra el terrorismo. Entonces, si no tenemos pasado, ¿qué porvenir tenemos? No vamos a hacer esto, y si vamos a aprovechar esto. Antes teníamos esto, ahora lo vamos a reproducir. No hay pasado, por lo mismo no hay futuro. Y el presente, pues yo digo, puedo estar equivocado, pero el presente yo no lo veo donde carambas está, porque cuando dije carambas ya es pasado. El presente es un filito, yo no lo entiendo. Pero entonces solo viven el presente. Y entonces la manipulación a base del doble pensamiento hace que todos los habitantes crean que están que todo lo que hace el Gran Hermano es en provecho de todos. Hay un ministerio, el de la abundancia. Todo escasea, todo está mal. ¿Y cómo hace para mantener mansos a los habitantes? A base de propaganda. Dice el Gran Hermano: somos el primer exportador de piña, el primer exportador de trompos, somos el primer exportador, el primer productor de valeros. Todo esto simplemente está encuadrado en el ministerio de la abundancia, porque hay una escasez bárbara. Ahora, hay alguien que no está de acuerdo en algo, de inmediato comete un crimen mental, porque está prohibido pensar, es un crimen mental, y a los disidentes los vaporizan, desaparecen, nunca han existido, están vaporizados, desaparecen. Y todas las noticias las escoge el Gran Hermano. Las que no le convienen no existen, o se les da la vuelta de tal manera que si decía hay sangre, dicen no hubo sangre, ya que el Gran Hermano, el Gran Hermano, el Estado, manipuló ese día las noticias tal como quieren que le lleguen a los habitantes, se las manda a los López Dóriga, todos esos, y ya las noticias, y uno está muy bien informado. Y lo peor, siempre pensando en cabeza ajena, se pone a comentar algunos comentarios que llegan a radio a Domingo 6. Verán ustedes qué manera de estar pensando, de ser pensados con cabeza ajena, no con la del que la firmó. Él cree que es su comentario, pero no es suyo. Yo siempre, cuando alguien dice un comentario audaz y lo firma, le digo: ¿quién te lo dijo, nene? A ver, ¿dónde lo estudiaste? ¿En qué aula? ¿Con qué maestro? ¿Qué libro? Es la tele, son los medios de condicionamiento de masas. El Ministerio de la Verdad les está mintiendo cada día, y como no leen, como no piensan, no cometen el crimen, el criminal, simplemente creen que viven en el mejor de los mundos posibles, que dijo, ayúdenme a alguien que hoy ando bobo. Bueno, al rato les digo quién. Entonces, todos creen estar muy bien, no tienen intimidad. Fíjense esto ya desde que lo escribió en el 40 y tantos Orwell.
el Ministerio de la Decencia tiene una mujer encargada de esto. Escribe y subrepticiamente hace distribuir entre la gente pornografía, formas de abatir a la gente y volverla zombie, como eso ocurre en el mundo feliz. Allí no hay dolor, no hay tristeza, no hay nada. Tienen una muerte feliz, ni la sienten. Nada más que tampoco tienen ideales, tampoco tienen sueños, ilusiones, amor, nada. Todo lo humano está cercenado. Lo bueno y lo malo de lo humano, el dolor y la felicidad, son una especie de Adán, porque a ellos, en el mundo feliz, les dan un soma, todos los días su ración de soma. Estos mansos del corazón y de otras cosas tienen su soma en el clásico pasecito a la red, en las telenovelas, en los noticiarios o noticieros, en la sublimación de la nota roja, en todo lo que le proporciona a esta comunidad la tele, primero, segunda la radio y tercero los periódicos y revistas. Es su soma, porque en el mundo feliz, como en los otros libros de la antiutopía, hay muchos elementos semejantes. Entonces, acá en 1984 no hay soma, pero hay ese condicionamiento que estrecha. El Ministerio de la Verdad estrecha el cerebro, la mente del individuo y le acorta el alcance del pensamiento. El pensamiento ya tiene un vuelo de gallina y estrecho de modo tal que ya la capacidad de pensar es mínima. Oigan la plática de la gente en el metro, en cualquier sitio, una plática de unos conceptos mínimos. Ya las grandes interrogantes: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hay más allá de la muerte? Todo eso no tiene para ellos sentido ninguno. Para ellos, unas pláticas pedestres, rupestres, las escucho en el metro, porque además hablan fuerte. Pienso, esto es un humano. Las señoras, yo viajo en el metro por ir leyendo, por regresar leyendo, por aprovechar el tiempo. Las señoras las veo, abren una bolsita, ya se sacan 2 agujas de tejer y el hilito. Y los otros viendo para afuera o platicando. Mira, es que si nos bajamos en tal parte, no, pero yo digo que si nos unos vuelos, como les digo, ni siquiera de gallina, les han estrechado la mente, les han acortado el pensamiento, de modo tal que las grandes interrogantes del hombre ya quedan nada. Hay una caricatura de Abel Quesada, imagínense el tiempo que tiene, en donde un tipo está sentado en la actitud del pensador y se ve su cerebro. Está lleno de engranes, de toda, dale, y él está imaginando ecuaciones, como ahora que no vino, hay un matemático. Está así, pensando. Exactamente, hagan de cuenta el pensador del Rodin. Alguien llega y le pone enfrente un televisor. Y el otro, en sus primeros cuadros es flaco, y
da el cerebro así. Ve la pantalla del televisor, nada más que era el anticuado Abel Quesada, no lo hizo plasma o de plasma, pero se queda viendo. Van deteniéndose los engranes, van deteniéndose y empiezan a criar moho y telarañas, y van agrandándose en un hombre, van agrandándose las dos, porque tiene sus ratos ligeramente veltrudito, y empieza a tener una cara de idiota, y el cerebro ya detuvo todos sus engranes. Ese tipo, digo yo, se levanta, se reúne con sus compadres, mandan a la gorda o a la chavis a traer, les repito, una o un six-pack de cheves y hablar de política. ¿De dónde sacaste tus opiniones? ¿De dónde? Hablar de política, del clásico pasecito a la vez, con los lugares comunes que oyen a estos. Dice el comentarista, dice el escritor, sociólogo que habla de fútbol, logran los merolicronistas hacer de un juego que no tiene más que creo que 16 o 17 reglas, un arte como el del ballet, como el de la pintura, cuando no es nada más que un jueguito sabroso para el que lo juega, por afición, lúdico el ejercicio, como unos chivas locas que ayer se agarraron, yo soy la chiva, usted es el entrenador. Entonces verán ustedes el daño, pero palpable. Yo lo noto. Esto es 1984, hoy no su plática. Están inmersos en un jueguito. Miren cuánto se necesita de cretinismo para soportar unos gritos cuando gol. Parece que se están burlando, creo, puede ser que se estén burlando de la gente con el gol de Ángel Fernández. La gente debe decir, me está manipulando este histrión, esto, ¿por qué los gritos? Este histrión me está viendo la cara. No, así debe ser. Un grito, sobre todo los argentinos. ¿Por qué? Porque agarraron a sus no pensantes que nunca van a tener un crimen mental porque no usan la mente, está estrechito y cortito de mente, estrechita, cortito, bueno, eso. Entonces, esta novela está reflejando exactamente lo que es México. Antes de lograr suprimir el pasado del todo, han ido distorsionándolo. No se lo quitaron a la gente de un jalón, han ido distorsionándolo. Y ese Orwell dijo, un día llegará en el que unas niñas de 15 años y unos juegos del clásico pasecito a la red se van a llamar bicentenario. ¿Qué es eso? Pues eso va a ser. Y estas niñas o estos saben lo que es bicentenario. A ver, les digo, ¿quién es Fray Melchor de Talamantes? Bicentenario. No, el juego, el Chivas América fue el bicentenario, pero ¿quién fue Melchor? O primo de verdad, primo verdad, él se ponía el dedo. ¿Quiénes fueron? ¿Quién sabe? Miren cómo estamos viviendo, actuando la antiutopía con una gente que ya no puede, ya no sabe pensar.
esos idiotas que les gritan, piensen, pensar, el ejercicio de pensar, la autocrítica. Pues los otros contestan en un papelito, los tuyos son sueños guajiros. Y sí, pero ofenden al que lo dice, no a mí. Bueno, ya no a mí. Este es 1984 y estos son los medios de posicionamiento de masas y este es el Ministerio de la Verdad. Y estando tan mal la economía del país, oigan la propaganda. Tienen también, pues hay tantos detalles. La cohesión de pobre pueblo es 2 minutos cada día de odio, en donde entre todos odian a quienes dice el sistema. Odio a los terroristas. Espérate, acuérdense, terrorista causa, terrorista efecto, terrorista de Estado, terrorista contestatario. Odio a los terroristas. Porque el neolenguaje ha dicho terroristas, economía, violencia. Acuérdense que yo les digo, a ver, violencia causa, violencia efecto, terrorismo causa, terrorismo efecto, macroeconomía, que está muy bien, 94.000 millones de reservas, macroeconomía o microeconomía, la economía familiar dentro de un rato que se va a aprobar. Entonces, el neolenguaje dice terroristas y lo dice en la cumbre nuclear a la que fue el presidente de México. Dijo Obama, es la cumbre nuclear contra el terrorismo. Y 2 o 3 días antes sus invasores habían matado gente inocente. Aquí eso no se hace, matar gente inocente, no. Miren, con solo pensar un poquito da horror ver cómo la literatura refleja un estado de un pueblo determinado. Y al rato va a salir el iluso que va a imaginar mundos bellos como el Tomás Moro de la utopía, en donde va a haber un gobierno aliado humanista, donde va a haber unos ciudadanos que apenas trabajan en la agricultura y luego se dedican a los suyos, donde ya las mujeres no tienen quien las. Y entonces los que estamos solos, pues algunas migajitas podemos lograr. Va a volver a escribirse la utopía, porque el hombre no puede estar sumido en la desesperanza, a menos que sea tan dramático como estos que están tomando su soma cada día, y cada día más agachados, más estrechos su pensamiento, su mente. Ya no tienen futuro, el gran hermano se los ha quitado. ¿Cuál futuro? ¿Dónde va a haber riqueza? Mira, todo el mundo gastó en estas vacaciones de Semana Santa. Vean el neolenguaje. Sí, porque cuando no hay futuro, a gastar lo que hay. Total, lo famoso bailado, dicen ellos. Porque no hay un futuro como para ahorrar, para ver, para prever todo esto. El que piensa lo advierte. Ellos me causan de veras pánico. Oigo aquello, veo durante 6, 8 estaciones una señora haciendo un suéter. Toda su vida, su cacho de vida, se le ve en eso. Los otros que sin leer nada, o peor todavía leyendo el gráfico de 3 pesos, 3, le vale 3 pesos. Se la pasan en una inmovilidad completa. Su cerebro ya no piensa. Llegué yo en la estación Seúl a comprar como cada día, y vean porque ando lleno de 10 pesos para estar comprando el periódico. Llegué, no había
trozo de papel no llevaba para escribir algo. ¿Qué carambas pienso? Bueno, fue un horror. Estuve desperdiciando como 20 minutos de mi vida, viendo para todos lados y viendo a los demás. Así estamos todos, decía yo. Ellos sin pensar y yo desesperado sin pensar tampoco en que hoy, después de una noche horrorosa, me levanté cerca de las 4 de la mañana, dormí mínimo, pero decía yo, ¿qué más estoy aquí? Bueno, estoy dando vueltas a un pensamiento tonto, pues me voy a trabajar. No podía trabajar, me ha faltado mucho esto y dormir tampoco. Bajé a tomar café, no había café. Puse un poco de miel porque leía mis frases y no tenían sentido. Pienso enseguida, este es el mundo de los mansos de corazón, los mansos de pensamiento. Por eso les insisto, usar la mente, pensar. Esto, para quien esté interesado, no crean que es un gran libro, ni muy bien escrito. Además es maniqueo, eso lo detesto, los buenos buenos y los malos malos. Por eso no me gusta el pluralismo mexicano. Aquí están los buenos y los malos, así sean Marcial Maciel, son un horror de caras. No, acuérdense que uno dentro de sí trae a Mr. Hyde y al Dr. Jekyll. Uno dentro de sí trae el concepto de lo bueno, la semilla de la maldad como la semilla de la bondad. Entonces, el maniqueísmo es horroroso y esta novela es maniquea, buenos, buenos, buenos y malos, malos. Pero, si quieren buscarle paralelismos y si quieren medir el tamaño de la mediocridad, ahí están fórmulas de unos tipos que creen estar en un buen país y con un buen gran hermano, que tiene el instinto, no es el instinto, que tiene como política aparecer como el gran papá. Es el gran hermano, pero es el papá que castiga a quien no lo ama, que castiga criminal, ¿cómo se puede decir? El que comete un criminal, bueno, pues el criminal, así es que son traducciones, lo castiga, porque el gran hermano, de una manera paternal y patriarcal, da mucho amor y mete en cintura, pero por amor, al disidente vaporizarlo. Son del EPR, vaporizarlo. Dinerito de ustedes ha ayudado a los familiares a que anden aquí y allá en lugares internacionales, poniendo su queja, a ver qué pasó con sus dos familiares y algo más de lo de ustedes. Bueno, pues en qué se ha ido, pero les recomiendo la antiutopía. Algún día de estos va a surgir la utopía, porque miren, por ejemplo, los viajes de Gulliver, que son maravillitas. Después de las bellas utopías, ese fue una burla contra esas precisamente, así como el Caballero de la Carreta y otros, los 7 infantes de Lara que les he leído, son los caballeros, tenían el honor por delante y la religión del amor y todo. Cervantes lo dijo en un bellísimo español, bueno, y entonces escribió, en contrapartida, escribió el Quijote burlándose del tiempo anterior, la famosa historia
que hoy aparece, dijo aquel, en plan de tragedia y después de comedia. Así, después de tan hermosas utopías, dijo Swift, a ver, vamos a la utopía. Y puso a Gulliver lo mismo de gigante que de miniatura, hablando, aprendiendo el lenguaje de los caballos. ¿Cuál era el lenguaje de los caballos? ¿Alguien se acuerda? No. Yahoo. El Yahoo viene de los caballos de Gulliver. Con unas enseñanzas, nomás esta. Gulliver gigantonón con los liliputienses, y que se enciende, prende fuego el palacio de la princesa. Gulliver ayuda y extingue el fuego, pues ya nadie quiso vivir allí porque lo extingue por medio de un riñonazo. Es lo que hace el gigante, siempre hace mal con el neolenguaje de hacer como que los viene a auxiliar. Mírenlo, ahorita nos está disque apagando el fuego de nuestra casa, pero puro riñón, véanlo ahí. Es lo que hizo Swift con Gulliver. Por ejemplo, miren, aquí va otro símbolo. Cuando fue a un país distinto y quedó así de pequeño, bueno, así de pequeñito, una mujer linda, joven, preciosa mujer, lo traía en una jaulita, mi Gulliver. Y Gulliver, sabiendo que era hermosa, se horrorizaba de ver a aquella mujer. Tenía unos morillos en los párpados, tenía unos agujeros en la piel, era horrorosa, tenía unas cuevas de cada lado. Peores que cuevas el dibujante, porque veía en su pequeñez el rostro de una mujer, de un rostro descomunal. Cada poro era gigantesco y cada vellito era un morillo, una viga. Se horrorizaba de ver a aquella mujer, sabiendo que era bella, pero la estoy viendo demasiado cerca. Nomás échenle cuentas como, perdón, válgame. ¿Qué les parece el poema de Montemayor? Bellos poemas. Traigo 3 símbolos de poemas y un relato que se los... Pues que empiezo tardísimo, ustedes llegan a la media. Yo tengo mi tiempo medido, pero empiezo después de la media. Oigan este poema. Quisiera ahora estar sentado en una gran piedra bajo los árboles y sentir el paso del viento, o leer, o pensar, dejando pasar estas horas, o a la orilla de un río donde mi hijo pudiera bañarse mientras yo lo contemplara fumando, o estar en un huerto fresco en otoño cuando se veranean los nogales y las nueces que ayeran sobre la tierra como en mi infancia. Sí, estar ahora en un huerto fresco donde mi madre volviera a vivir y se sentara a mi lado bajo la sombra a conversar de estos años, a descansar del sol entre los nogales y los álamos de nuestra casa antigua, y aspirar a la fragancia de las frutas, el mismo aire que yo, o quisiera subir a una montaña desde donde pudiera contemplar mis tentaciones reunidas, postrándose a mis pies con todos sus reinos, desplegando su persuasiva soledad. Quisiera estar con mi hija, pero no tengo una hija, no tiene más que a su hijo Emilio, casi hermano de mi hija Mayagüez. Quisiera estar con mi hija, pero no tengo una hija que cantara y bailara y que me preguntara cómo era el pueblo en
quisiera que esa hierba fuera conmigo a todos sitios, pero estoy aquí contento con esta tristeza de mi memoria, contento con mi cuerpo que siente la tarde. Estoy aquí esperando, oyendo las voces de las gentes que conversan, el ruido de los automóviles que pasan junto a mi casa en las horas de esta tarde, oyendo mi voz preguntando en la casa donde no hay nadie, patético, oyendo mi voz preguntando en la casa donde no hay nadie. Estoy aquí esperando, como esperar algo que no llega, como esperar a alguien que nunca dijo que vendría. Esto venía a colación con el relato, y lo mismo el poema de Otto René Castillo, Vámonos, patria, a caminar, y la requisitoria de Axayácatl, que dice: condenados jóvenes, parecen ancianos, vuelvan a vivir. Todo esto tenía un sentido, pero si empiezo tan tarde, porque pues no hay manera de leer todo, y además que me emociona a mí hablar de 1984, porque me da el tamaño exacto de la mediocridad de mi gente, y yo enronquezco por mi gente, yo no por el Estado, yo no por el Big Brother, yo para ver si la gente, pero es mediocre de por sí la gente. Por eso, como les digo, quisiera que viéramos estas obras de arte, porque son el parámetro para ver qué patético es el espectáculo de estos, hablando del clásico pasecito a la red y de lo que vieron y oyeron en la tele y creen que son opiniones políticas suyas, sin darse cuenta que el Ministerio de la Verdad tiene sus comunicadores que están manipulando a estos para que, les repito, su espíritu tenga siempre un vuelo de gallina y no más. Vámonos pues. Gracias.